Ingeniero, compañeros, mi grupo, que es el 3, les va a presentar lo que son las funciones lingüísticas, una pequeña introducción y sus principales funciones. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación humana. Nos permite transmitir información, expresar emociones, influir en los demás con relaciones. Más allá de la simple transmisión de información, el lenguaje tiene diversas funciones que se manifiestan en diferentes contextos o situaciones. Estos también son conocidos como las funciones lingüísticas y fueron propuestas por el lingüista Roman Jobson y se clasifican en 6 categorías principales. La primera es una función referencial, la segunda función emotiva, la tercera función apelativa, la cuarta función fática, la quinta función metalingüística y la sexta función poética, de las cuales les hablaremos a continuación. Y hoy vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje y para qué sirven. Como vimos anteriormente, una de las funciones principales del lenguaje es comunicar. Sin embargo, la comunicación humana es un poco más compleja y funciona de manera distinta según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. En el video del esquema de la comunicación, observamos cómo el lingüista Roman Jacobson identificó 6 elementos fundamentales para que ocurra el acto de comunicar. Ellos eran el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el contexto. Por este motivo, Jacobson ha distinguido también 6 usos en el lenguaje que se corresponden a cada uno de los elementos que intervienen en el esquema comunicativo. Oye, despacio, cerebrito. Esas funciones del lenguaje son la emotiva o expresiva, que es la que corresponde al emisor, la conativa o apelativa, que se asocia con el receptor, la poética, que se relaciona con el mensaje, la fática, que remite al canal, la metalingüística, que es la que corresponde al código, y la referencial, que se enfoca en el contexto. Veamos qué objetivos tienen estas funciones del lenguaje y para qué nos sirven a la hora de comunicarnos. Les hablaré un poco de lo que es la función referencial o informativa. También es conocida como representativa o informativa. Es la función principal del lenguaje que se centra en la transmisión de información objetiva. Esto es decir, que se utiliza para referenciar algo externo al texto, ya que sea una persona, objetos, lugares o eventos. Las características principales que se puede más tener en cuenta son que es un lenguaje denotativo con mucha precisión, un vocabulario específico y tiene neutralidad. La función referencial es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o enfocados en transmitir conocimiento. Por eso, trata solamente sobre sucesos reales y comprobables. No habla sobre opiniones ni cosas subjetivas. Veamos un ejemplo en el que se habla del contexto inmediato o lo que está sucediendo en ese momento. Su poder de pelea es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo. Les hablaré de lo que es de la función emotiva o expresiva. Es también conocida como función sintomática. Es aquella que se centra en el emisor del mensaje y tiene como objetivo expresar sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, opiniones, valoraciones. Este tipo de comunicación, el mensaje no busca transmitir lo que es una información objetiva, sino lo que intenta es manifestar los sentimientos del hablante. Tiene características como lenguaje subjetivo, usa recursos lingüísticos, vocabulario valorativo y siempre es en primera persona. La función emotiva o expresiva del lenguaje tiene que ver con la realidad psicológica o emocional del emisor, en quien lógicamente se centra. Se basa en transmitir al receptor
algún estado de ánimo o elemento de subjetividad del emisor. Pueden ser frases como "qué hermoso día" o "estoy muy enojado". Veamos otro ejemplo a continuación. Cumplido. Me impresionas mucho. La importancia de la función expresiva es porque es fundamental para la comunicación humana, ya que nos permite compartir nuestras experiencias internas con los demás, establecer vínculos emocionales o construir relaciones intrapersonales. Además, esta función juega un papel importante en la argumentación y la persuasión, ya que las emociones pueden influir en las opiniones y decisiones de los receptores. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones conativa y la función fática. Estas funciones son fundamentales para la dinámica de intercambio comunicativo, aunque lo hagan desde diferentes puntos. La una se enfoca en el receptor y la otra en el estado de la comunicación. A continuación nos concentraremos un poco más en cada una de estas funciones. La función conativa. La función conativa o apelativa es aquella que aspira a influir la conducta del receptor, tomándolo como el factor comunicativo de mayor interés, el accionar. Es decir, se centra en el receptor porque desea transmitirle una orden, una sugerencia, una alerta o un requerimiento de algún tipo, esperando la respuesta, conducta o devolución del receptor. Por esta razón, la función apelativa se expresa generalmente a través de oraciones exhortivas o imperativas, aunque perfectamente puede hacerlo a través de formulaciones más sutiles y discretas. Uno de los ejemplos podría ser: cállate la boca, me dejas decirte algo, preferiría que no me interrumpieras. Son oraciones donde se vería claramente el accionar del receptor, lo que sería la función conativa. Corresponde a la apelación a aquello que se busca lograr en el receptor. Apelar, de acuerdo con la etimología del sitio de etimologías de chile.net, implica dirigir la palabra a alguien, invocar a alguien para llamarlo a hacer algo. La función conativa abarca la relación entre el mensaje y el receptor. Esto conlleva que en los textos en los que predomina la función conativa vamos a encontrar unos rasgos particulares. El primer rasgo es que a partir de las palabras y o señales se busca movilizar las acciones del receptor. Los efectos que se pretenden conseguir se constituyen a través de la inteligencia que vamos formulando en la vida social, pero también con la apelación a la afectividad y a los valores. Los textos donde encontramos dicha función son muy abundantes. Tanto los consejos como las recomendaciones poseen características apelativas, pues a fin de cuentas lo que buscan es con cierta suavidad que el receptor, a partir de las propuestas del emisor, modifique su conducta. Ahora bien, conviene resaltar que nada de lo que dice el emisor es plenamente aceptado por el receptor. Por el contrario, aquello que comprenda el receptor está sujeto a sus capacidades. Las preguntas también son exhortativas porque tienden a generar reacciones en el receptor. Son textos con una clara orientación conativa el caso de las señales de tránsito y algunos otros símbolos que sirven para orientarnos en un espacio o para seguir un par de indicaciones que poseen sistemas sencillos, universalmente aceptados y simples. El caso de la propaganda y la publicidad es quizá el más representativo. La publicidad influye en el receptor ya que quiere provocar un punto de vista. A través de la función apelativa se promueven los valores de un producto que a fin de cuentas ocasiona una sensación de pertenencia cuando logramos adquirir. Los recursos que nos sirven para identificar las marcas de la función conativa son, en primer lugar, el empleo de las partículas como el tú, que es un pronombre personal, el ahí como adverbio demostrativo, así como el empleo de la segunda persona, también el imperativo,
que sirve para solicitar acciones respecto a las cuales el sujeto ejerce un cierto control. También, entre otros recursos. Ahora les hablaré sobre la función fática. La función fática del lenguaje, también conocida como la función de relación, es aquella que se centra en el canal comunicativo que permite la transmisión física de la información entre el emisor y el receptor. Esto quiere decir que la función fática tiene un lugar cuando se utiliza el lenguaje para verificar la disponibilidad e idoneidad del canal comunicativo, antes de comenzar el intercambio de una información. De este modo se verifica que no existen tropiezos o barreras en el canal, los cuales podrían deteriorar la calidad de la comunicación, cuando no impedirla del todo. Para ello se emplean alocuciones que crecen mayormente en el significado propio, pero que sirven para retroalimentar la comunicación, para confirmar que todo está listo para el emisor y el receptor reciba. A continuación tendremos un video donde se expresa de mejor manera y unos claros ejemplos de las diferentes funciones. La palabra fática es un adjetivo de origen griego que, de acuerdo con el portal de etimologías de Chile.net, podría parafrasearse como el tema de conversación, palabra. La función fática centra su atención en el canal de la comunicación. El detonante, lo que hace que esta comunicación se dé, es el contacto entre el emisor y el receptor, y, en un momento determinado, el emisor quiere comprobar si el circuito comunicativo sigue funcionando. Las condiciones que están en el medio de transmisión de la comunicación también pueden mejorar, y por supuesto, esto el emisor lo sabe. Otro aspecto destacable en cuanto al uso de la función fática es que sirve como un antecedente en la conversación para tratar temas de mayor importancia. ¿Por qué la función fática es crucial en la comunicación? En principio, porque genera contacto social, lo cual conlleva a que las relaciones que establecemos con los demás sean mucho más propicias gracias a que nos mostramos dispuestos a estar receptivos en la comunicación. Cada vez que sales de adquirir un servicio, el vendedor se despide de ti con una frase amable. Haciendo un recuento de las situaciones en las que se emplea la función fática, encontraremos las pruebas de audio, las frases estereotipadas que usamos cuando nos despedimos de una persona, pero también los carraspeos que hacemos cuando buscamos hacer presencia, la música de inicio de un programa, los silbidos, entre otros. La función poética. La función poética es una herramienta poderosa en la comunicación humana. Se centra en el valor estético del mensaje, priorizando cómo se dice sobre qué se dice. La función poética enfatiza la belleza, el ritmo y la forma del lenguaje. Se utiliza para crear impacto emocional y estético en la audiencia. Unos breves ejemplos podrían ser la poesía, que son versos que exploran emociones, imágenes y conceptos de manera artística, como también lo pueden ser juegos de palabras, que son las utilizaciones de palabras ingeniosas del lenguaje para crear doble sentido o humor. Su relevancia sería: la función poética tiene un impacto significativo en la literatura, permitiendo que los autores expresen ideas de manera única y poderosa. También desempeña un papel crucial en la comunicación artística, desde la publicidad hasta la música y en el cine. La función poética del lenguaje es la que se caracteriza por utilizar la lengua literaria, centrada en la manera en que se transmite un mensaje. Con esta función podemos proporcionarle belleza, o mejor dicho, valor estético a nuestras palabras. La diferencia entre belleza y estética es importante. Pronto veremos por qué. Pongamos un ejemplo. Si para captar la atención de alguien digo, es una mañana lluviosa, lo más probable es que mi interlocutor confirme mi observación y la complemente con una propia. En cambio, si digo, llora el cielo desconsoladamente bajo su capote gris, muy probablemente no reciba respuesta alguna. Y no solo por la extrañeza que experimentará mi interlocutor, sino también porque,
aunque no tenga conocimientos de lingüística, intuitivamente comprenderá que quien así habla no está realmente interesado en comunicar su observación, sino en llamar la atención sobre la forma misma en que habla. ¿Para qué sirve la función poética? Es una función autotélica. El objetivo de la función poética consiste en subrayar o poner en relieve la forma misma en que está presentado el mensaje. Dicho con el lenguaje de los lingüistas, es una función autotélica. Esta extraña palabra de origen griego puede dividirse en dos partes: auto, que significa sobre sí mismo, y telos, que quiere decir finalidad u objetivo. Esto quiere decir que la función poética es aquella en la cual la finalidad del mensaje, entendido como forma, no como contenido, es el mensaje mismo. Todos los textos literarios, novela, cuento, drama, poesía, ensayo, pero especialmente los que pertenecen a la poesía, están construidos atendiendo a la función poética. Transmite belleza y valor estético. Ahora bien, esto no siempre se traduce en un lenguaje que distinga por su belleza. Unos versos del gran poeta español Antonio Machado dicen: «Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón». Al leerlos, sin duda nos conmueve su belleza y sincero y hondo sentimiento. Pero, ¿qué sentimos al leer este fragmento en un artículo de prensa del escritor español Pérez Reverte? Pues nada, que el domingo y la noche anterior he amarrado junto al tío Nico y frente al Pasión después de andar allá dentro de 3 o 4 días, sin leer un periódico, ni oír la radio, ni ver al padre Apeles en la tele, ni ver la tele misma, o sea, marciano total. Y aterrizo el domingo, como digo, y arranco la camareta y también le doy un manguerazo a la cubierta. Y luego me lo doy yo, que llevo mugre y sal hasta el DNI, y me afeito el careto, donde, por cierto, cada vez tengo más canas en la barba. Aunque no es bello, sí es gracioso. Nos captura, nos saca una sonrisa, nos entretiene. ¿Por qué? ¿Son muy interesantes y convincentes las ideas que nos propone en su artículo? No, es por la forma en que nos habla, por la forma en que escribe. Este texto de Pérez Reverte también está bajo la marca de la función poética, y por eso, al igual que el poema de Machado, tiene valor estético. Sin embargo, al contrario que los versos del bardo sevillano, tiene escasa belleza. Las funciones del lenguaje. A través del lenguaje podemos expresar nuestros pensamientos, emociones y opiniones. Podemos tratar de convencer a nuestros amigos de que nuestras opiniones son las más correctas y de que tenemos la razón. También podemos, por medio de un saludo convencional, captar la atención de una persona que nos interesa. Si leemos una oración mal redactada, podemos explicar en términos gramaticales en qué consiste el error y cuál es la forma correcta, porque el lenguaje sirve hasta para hablar del lenguaje mismo. Se pueden hacer muchas cosas por medio del lenguaje, y cada una de estas cosas que podemos hacer recibe el nombre de función. Precisamente la función poética es una de las 6 funciones del lenguaje. Características de la función poética del lenguaje. 1. Proporciona belleza y o valor estético al lenguaje. 2. Es autotélica, es decir, el mensaje encuentra su finalidad en sí mismo, en su propia estructura formal, y no en la eficacia comunicativa. 3. Desde el punto de vista comunicativo, la función estética es ineficiente, pues produce mensajes que pueden ser razonablemente interpretados de varias maneras diversas. 4. Aunque en su nombre haga mención explícita a la poesía, la verdad es que la función poética puede aparecer igualmente en artículos de prensa, Larra, Azorín, en ensayos literarios, como en los de Unamuno, Picón Salas, Fernando Savater, etc., en novelas, Gabriel Miró, Germán Gess, en comedias teatrales, todo el teatro del siglo de oro, y en canciones, como en los poemas de Heinrich Heine, musicalizados por Schubert, o las letras de Bob Dylan. 5. Emplea abundantemente las figuras literarias o retóricas, como la metáfora. ¿Y por qué es importante la función poética del lenguaje? La función poética del lenguaje es la base sobre la cual se levanta el vasto edificio de la literatura universal. Sin ella, no existiría la poesía, ni las leyendas y mitos, ni los cuentos, ni las novelas.
Tampoco disfrutaríamos de dramas o comedias teatrales. Más aún, no existirían los refranes, las adivinanzas, los retruécanos, las canciones ni los piropos callejeros. El asunto llegaría incluso a afectar a la economía, pues tampoco sería posible inventar eslóganes publicitarios. Sin la función poética del lenguaje, definitivamente la humanidad perdería uno de sus más valiosos bienes espirituales. Veamos ahora varios ejemplos de la función poética del lenguaje. 1. Una ciudad y un balcón. Entremos en la catedral, flamante, blanca, acabada de hacer está. En un ángulo, junto a la capilla en que se venera a la Virgen de la Quinta Angustia, se halla la puertecilla del campanario. Subamos a la torre. Desde lo alto se divisa la ciudad toda y la campiña. Tenemos un maravilloso, mágico catalejo. Descubriremos con él hasta los detalles más diminutos. Azorín. En conclusión, hemos explorado las diversas funciones del lenguaje que influyen en nuestra comunicación diaria, desde la función referencial que nos brinda información objetiva, hasta la emotiva, que expresa nuestros sentimientos más profundos. Cada una desempeña un papel crucial de la forma que nos relacionamos y comprendemos el mundo que nos rodea. La función cognitiva busca influir en los demás, mientras que la función táctica mantiene el flujo comunicativo. A través de los ejemplos interactivos, hemos identificado cómo estas funciones se manifiestan en nuestra vida cotidiana, desde las conversaciones informales hasta la publicidad persuasiva. Por último, hemos explorado la función metalingüística, que nos permite relacionar sobre el propio lenguaje, y la función poética, que nos sumerge en la belleza del arte verbal. Estas funciones no solo enriquecen nuestro conocimiento del idioma, sino que también tienen un impacto profundo en la literatura y la comunicación artística en general. En resumen, las funciones del lenguaje son herramientas que utilizamos para expresar, influir a los demás y mantenernos conectados. Al comprender que apreciar estas funciones mejora nuestra capacidad para comunicarnos de manera afectiva y significativa en todos los aspectos de nuestra vida.